Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión, hurgando allí en la página de los testigos, eh, encontré este siguiente artículo que me pareció interesante, pero interesante desde el punto de vista del análisis que voy a hacer de él. El artículo se titula "El ingenuo cree todo lo que le dicen". Y ellos, al escribir este artículo, citan las palabras de un historiador alemán, historiador y escritor, quien dijo que el necio es el que nunca lee el periódico, y más aún, quien siempre le hace caso. En el fondo están recomendando o impulsando la idea de que tú, antes de creer en algo, antes de hacerle caso a alguien, tú deberías informarte. Bueno, la idea de este artículo, por lo que pude yo deducir allí, es que los testigos, en general, todos, deben ser cuidadosos respecto de lo que, digamos, circula en Internet. ¿Ah? Y no tienen que tomar cierta información de experiencias de ellos y transmitirla a otros, o buscar la primicia en cuanto a información respecto a la secta, y mucho menos subir información a las redes sociales. Bueno, si uno analiza o ve las redes sociales, se da cuenta que muchos testigos este consejo no lo toman muy en serio. Pero bueno, dice acá, y fui resumiendo algunas cositas que me llaman la atención. Dice que algunas personas están obsesionadas con ser las primeras en dar la noticia. Y yo me puse a pensar, y yo dije, ¿está hablando de las esposas de los ancianos, capaz? Puede ser, ¿no es cierto? Esto es ironía, pero es real. Las esposas de los ancianos son buenas para, ¿no es cierto?, en buscar el protagonismo que no tienen, ¿no es cierto?, desde la plataforma, como sus esposos, que tienen la posibilidad, no es verdad, de dar discursos desde la plataforma, ejecutar un montón de actividades que le están negadas a las mujeres en general en la congregación, y obviamente también eso incluye a las esposas de ancianos. Pero algunas entran en esa categoría de que, de hecho, usted debe saber que algunas le decían las ancianas, porque realmente tenían y buscaban dentro de la secta, dentro de las congregaciones, un protagonismo más allá. Y obviamente yo creo que algunas son de las que se obsesionan por ser las primeras en andar contando ciertas noticias. Entonces dicen acá, ¿qué debemos hacer si encontramos en Internet una calumnia sobre los testigos de Jehová? Rechazarla de inmediato. Ahora, yo digo, ¿qué es una calumnia? Una calumnia en el fondo es una imputación falsa, es una acusación falsa que se hace contra alguien con la intención de dañarlo o perjudicarlo. Entonces ellos dicen que en Internet hay muchas calumnias contra los testigos de Jehová, y si usted, hermano, se mete a Internet, no, usted tiene que rechazar de inmediato. Y me pregunto, ¿a qué calumnias estarán haciendo referencia? ¿A la información que publicamos
sobre enseñanzas tan absurdas como la de la negación a las transfusiones de sangre, como enseñanzas tan absurdas como el traslape, la generación, la información que publican muchos de los que hacen estos videos, ¿no es cierto?, o que hacemos estos videos sobre el tema de abuso de menores dentro de la secta, y así podemos mencionar un montón de otras cosas. Esas son las calumnias que los testigos, ¿no es cierto?, tienen que rechazar. ¿Cuál es el miedo que tienen? Si la información que los que están fuera de la secta publican, ¿cuál es el miedo? ¿A qué le temen? ¿Por qué dicen que son calumnias? Bueno, dice que si alguien tiene dudas, si alguien se preocupa sobre alguna información, bueno, que le pida ayuda a Jehová y que le pida ayuda a un hermano maduro. En el fondo le está diciendo, anda donde un anciano y consúltale. Pero la mayoría de los testigos no va a hacer eso porque el anciano se lo va a contar a otros ancianos y usted va a quedar en tela de juicio. Y es probable que los ancianos conversen con usted y le digan, oiga hermanito, usted, ¿por qué hace esas preguntas? ¿Con quién ha hablado usted? ¿Qué está viendo? Entonces empiezan a hacer una indagación para ver si este testigo a lo mejor está buscando información apóstata. ¿Ah? Entonces el testigo prefiere quedarse con la duda, hermano. No les va a preguntar si sabe cuál va a ser el resultado. Después dicen, no debe sorprendernos que digan mentiras sobre nosotros. Jesús mismo recibió calumnias y le dijo a sus discípulos que la gente haría lo mismo con ellos y los perseguiría. Los testigos tienen como esa obsesión de que ellos son los únicos y son perseguidos por ser los que tienen la verdad. Entonces esa falsa modestia los lleva a ponerse a la altura, ¿no es cierto?, de Jesús, ¿no? Dice, nosotros también somos perseguidos. Después, más adelante, dice, necesitamos capacidad de pensar y discernimiento para reconocer a la persona que habla cosas perversas y trata de engañar. Pensar. Necesitamos pensar, dice. Bueno, ¿qué es pensar? Mire la definición. Es considerar un asunto con detenimiento, especialmente estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión y tomar una decisión sobre eso. Eso es pensar. Ahora, si uno aplica esto y analiza lo que es el comportamiento general de los testigos no estudian, por lo tanto no comprenden lo que leen, repiten un discurso básico, aprendido de memoria. Todos te repiten el mismo discurso. Cualquier cosa puntual que le preguntes, todos te van a repetir el mismo discurso. Pero usted hágale preguntas profundas, pídale que fundamenten algunas de las doctrinas de la Watchtower y ese testigo no va a saber qué hacer. Entonces, lo más probable es que salga huyendo. Ahora les cuesta mucho porque como están parados, ¿no es cierto?, en estos carritos en las plazas, les cuesta mucho salir huyendo, pero ellos también tratan, si alguien va y los aborda, tratan de cortar la conversación cuando ya ven que se están sintiendo acorralados, ¿no es cierto?, atrapados por la evidencia que alguien le está presentando.
Así es que es muy difícil que el testigo use la capacidad de pensar, de analizar, de ser autocrítico, de ver las cosas, de analizarlas profundamente y en base a eso tomar decisiones. Dice acá, además rechazamos las mentiras que se lanzan sobre la organización de Jehová nuestros hermanos. Pero no dicen qué mentiras. ¿Cuáles serían esas mentiras que se lanzan contra la organización? Las personas que difunden mentiras están al servicio del padre de la mentira, Satanás, el diablo. Esa es una acusación muy grave, ¿eh? Es muy grave. Están poniendo a quienes somos los que estamos, por decirlo así, haciendo públicas la falsedad de las doctrinas y lo absurdo de muchas de estas doctrinas de la organización, y nos dicen que somos en cierta forma hijos de Satanás, ¿eh? Son muy amorosos los testigos en su forma de dirigirse a quienes formaron parte de la secta y hoy día ya no están con ellos. La capacidad de pensar, que dijimos que ya los testigos no la tienen, no la usan, y el discernimiento, dice, nos ayudarán a utilizar con prudencia la enorme cantidad de información que recibimos a diario. Como dice la Biblia, los ingenuos heredarán necedad, los prudentes se coronarán de sabiduría. Bueno, ellos se plantean acá como prudentes, pero la verdad es que no lo son en tanto no tengan la capacidad de análisis, la capacidad de ser objetivos, la capacidad de ver más allá de lo que le dicen los ancianos o de lo que le dice una simple revista Atalaya. Y muchos, es cosa de ver en los estudios, cuando íbamos, van pasando los párrafos, a veces ni siquiera el anciano es capaz de preocuparse por entender la información que está analizando. Entonces, cuando no entiende un párrafo, alguien comentó alguna cosita, leyó algo, ya, vamos al siguiente párrafo. No le importa. Entonces, este necio que no lee el periódico, pero siempre le hace caso, bueno, la evidencia muestra que aplica muy bien a personas que siguen las directrices, las enseñanzas de un grupo de hombres malintencionados que manipulan permanentemente esa información. Entonces le aplica muy bien a ellos esto, ¿ah? De no ser capaces de poder analizar las cosas, de revisar, de estudiar a fondo, de usar la capacidad de pensar para después discernir. Ah, no, esto está bien. Pero vaya usted a preguntarle sobre las enseñanzas, no tienen muy poco conocimiento sobre eso. Así es que eso quería compartirlo para que pueda servir también para aquellos que de alguna forma todavía van caminando allí y tienen dudas respecto de esta secta y cómo maneja la información, pero para eso estamos, ¿no es cierto?, muy humildemente haciendo un trabajo de ir desenmascarando las actividades de la secta, de ir desenmascarando la información que publican y que los testigos lo entienden de una sola forma, lo que le pide la secta que ellos hagan o como le pide la secta que ellos la entiendan. Así que amigos, ha sido un placer, nos vemos en un siguiente video.